El podcast librero llega gracias a Rapilibros, la librería peruana online más efectiva del mercado. Visítalos en www.rapilibros.com. La cultura llega a tu casa con solo un clic de distancia. Rapilibros.com. Lo conocí mediante un video en YouTube en la que él daba un discurso en el Markham y poco a poco veía cómo la cara del director o el asesor académico se iba transformando. Era la primera vez que veía un discurso así, en un ambiente así. Por supuesto, ya sabrán de quién estamos hablando. Jaime Ferraro está con nosotros. Jaime, bienvenido al Buen Librero. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, contento acá promoviendo este libro que me ha dejado muy contento de terminar, sobre todo. Es algo que quería hacer hacía mucho tiempo. Y nada, hermano, acá. Varias cosas que se mencionan en ese discurso me llamaron la atención, pero quiero empezar por una que es una duda personal. ¿En verdad eres descendiente de Huayna Cápac? Sí, sí. En el discurso no lo digo. En el discurso no, pero eso ya es porque en todavía un show. No lo sabía. Claro. Pero sí soy, o sea, a ver, digamos, el dato es tan confiable como la genealogía es confiable, ¿no? La genealogía, tú sabes que siempre alguien inscribe a un hijo que no es de uno y pues ya se hace todo un linaje de mentiras, ¿no? Pero sí, mi novia es muy fan de la genealogía y se puso a rastrear mi árbol y bueno, hay una princesa inca que creo que era hija de Huayna Cápac que tiene un montón de descendientes conocidos, ¿no? Que es algo que se ha investigado y se ha hablado. Pues esa sería una de mis abuelas, digamos. Así que sí. No es lo mismo con la historia de tu abuelo, que sí lo mencionas en el libro, ¿no? Que paradójicamente su muerte no te causa la tristeza que deberían, sino es más bien un alivio. ¿Por qué? Bueno, yo era muy niño, ¿no? Y en ese momento, o sea, mis padres se divorciaron cuando yo tenía como 6 años. Entonces, antes de ese periodo, yo escuchaba como historias sobre mi abuelo y siempre cuando veíamos a mi abuelo había que como tener cuidado, ¿no? O sea, yo nunca lo vi tener algún tipo de actitud agresiva ni nada, pero sí escuchaba muchas historias de mi papá y sus hermanos, que son 10, de cómo los hacían bañarse con agua helada porque el agua caliente era para las mujeres y no se podían lavar el pelo con champú sino solo con jabón como los hombres y que bueno, les daban golpes cuando agarraban mal el tenedor, ¿no? Digamos una formación así conservadora, antigua, bastante machista, ¿no? Y entonces a mí me daba como miedo esa figura, ¿no? Es como cuando esas casas en donde cuando llega el papá todos se callan, ¿no? Esa sensación. Y yo no había crecido, mi vida no era así directamente, pero la imagen de mi abuelo representaba eso. Entonces, en un sentido, qué sé yo, abstracto, le temía, no lo tenía tan claro, pero recuerdo que le temía. Y que cuando me dijeron que había muerto, dije, bueno, toca llorar, ¿no? Eso es lo que pensé, era como, esta es una muerte. Creo que nunca había experimentado la muerte de nadie. Y traté, recuerdo, y no podía. Y bueno, y de ahí eso me generó, con el tiempo, ¿no? Mirándose atrás ciertas otras reflexiones, porque lo cuento ahí en el cuento, quise acercarme a verlo en el cajón, ¿no? Y diferentes cosas como para asimilar la muerte, que es un tema bastante recurrente en el libro. En sí, bueno, asistimos, creo que en primer plano, a un repaso por toda tu vida y en sí mismo y puntualmente en tu infancia y juventud. ¿Qué es la génesis de tu humor? Porque, digamos, tú has sido eres todavía creo que de una clase bastante acomodada con bastantes privilegios y el poder reírse de eso creo que toma tiempo, ¿no? Sí, yo supongo que sí. Yo siempre he tenido como un pequeño refugio de amigos afines a mí y de distintas personas que forman también parte de mis círculos sociales cercanos que han tenido una mirada irónica, ¿no? y cínica al respecto. Y es un código que yo he mantenido con gente así durante mucho tiempo que luego de alguna manera se ha vertido hacia afuera, ¿no? Y este es uno de los formatos a través de los que sale, que creo que aquí es como está en un sentido más íntimo, ¿no? En donde uno puede entender más atmosféricamente de lo que se habla que en el humor que yo hago en las redes, que es bastante más directo, inmediato y cortito, ¿no? Entonces sí, de alguna manera ya tengo muchos amigos que a veces me dicen que les hace gracia verme ahora públicamente porque sienten que
son los mismos chistes de los que nos hemos reído siempre, solo que ahora los comparten con mucho más personas, ¿no? Sí. ¿Siempre quisiste escribir? Sí, fue una de las primeras aficiones que tuve. Cuando yo era niño y me castigaban mucho porque me iba muy mal en el colegio, leía un montón, porque a mi mamá le gustaba mucho la lectura y tenía un montón de libros. En mi casa había siempre libros. Y entonces yo iba y miraba y decía, esto puede estar chévere, porque me mandaban castigado sin ver la tele, que era lo que más me gustaba hacer. Y como era muy irresponsable y nunca sabía ni siquiera qué tareas tenía que hacer, cuando me cerraban no podía tampoco necesariamente estudiar, porque ni siquiera sabía qué hacer, no prestaba mucha atención. Entonces leía libros y con eso me sentía como que no estaba hueveando, ¿no? ¿Algún tipo de libro en especial que hayas recordado en ese momento? Cuando estaba en sexto grado me acuerdo que agarré Un Mundo para Julius. Te fuiste por Bryce. Sí, y me enganché, me gustó muchísimo, lo disfruté muchísimo. Después lo he vuelto a leer un par de veces ya más grande. Y claro, las otras lecturas mucho más profundas, ¿no? Pero ese es uno que me marcó en esa época, porque sí sentía que estaba leyendo algo que me excedía, pero igual entendía estos personajes todos pitucos y que hablan... o sea, que son racistas con un desparpajo que es cómico, ¿no? Y eso me acuerdo que me movilizó desde esa época, ¿no? Conecté mucho con eso desde esas épocas. ¿Siempre has sido bastante sarcástico? Yo supongo que sí, yo creo que sí, tengo hermanos mayores, entonces cuando tú eres el menor y quieres participar un poco de, no sé, de la joda ahí en la familia, ¿no? Por lo general tienes que ser como vivo, ¿no? Porque ellos te ganan con la fuerza, qué sé yo, ¿no? O te vacilan. Entonces, supongo que ese tipo de chiste es un poco lo que me ha rebrotado por eso. No sabría. Yo supongo que sí. Desde que tengo memoria, creo que sí. Porque por ahí, o sea, yo lo que podría entender es como que el sarcasmo y la inteligencia divirtiéndose. Y creo, a veces, como que los peruanos hemos estado acostumbrados a un humor que es más bien, más de otro tipo. O sea, que nos cuesta a veces entender el sarcasmo y la gente toma de manera muy literal. Sí. Cuando empiezas a hacer este tipo de chistes, cuando empiezas a hacer estos unipersonales, estos videos cortos, que a mí me hacían estallar de risa en Instagram, ¿cómo lo tomó la gente en un inicio? Mira, yo tuve mucha suerte de que yo empecé a hacerlo y mi audiencia era pequeña. Pero luego, cuando empecé a poner todo este contenido en Reels y en TikToks, se masificó y yo tuve la suerte de ya tener un banco de videos, de como 150 videos que los tenía guardados, que los había hecho en historias de Instagram y estaban en el archivo de mi Instagram. Y creo que eso me ayudó a que el chiste se entendiera por volumen. Y entonces las reacciones fueron bastante más positivas de lo que yo hubiera esperado, ¿no? Yo incluso nunca pensé que se iba a hacer popular lo que hacía, porque no sé, pensé que era como raro, y si no era raro, iba a ser tomado a mal, ¿no? Y que algunas personas lo iban a cazar, porque ya tenía cierta audiencia, digamos, que iba a algunos shows que yo hacía más chiquitos y tal, enganchaban con eso, pero decía, bueno, pero ¿cuánta gente? Por lo mismo que tú dices, ¿no? Pero creo que en el último tiempo, en el Perú, la gente ha empezado a consumir mucho más comedia de stand-up, hemos aparecido muchos más comediantes, y creo que el público ha ido entendiendo un poco más. Igual todavía siento que hay como nociones un poco extrañas con respecto al humor negro, y cosas que la gente todavía no entiende muy bien, a veces la diferencia entre el stand-up y otro tipo de espectáculos de humor, ¿no? Pero bueno, eso es un camino. Hay una diferencia, ¿no? Algo que me decías hace un ratito, ¿no? El humor no tiene límites, el comediante sí. Claro, o sea, los límites del humor se encuentran dentro del comediante. Si tú eres un comediante creyente, por ejemplo, que existe, aunque no lo crea, hay como hasta un pequeño rubro, de gente que hace comedia religiosa, supongo que tu límite ahí sería que no vas a hacer humor sobre
no sé, sobre figuras divinas o sobre tu fe, ¿no? Que tú metes un par de chistes igual en tu unipersonal, ¿ah? No, yo sí lo hago porque yo no soy creyente. Claro. Sobre la paloma, el Espíritu Santo, Sí. que tiene fobia a las palomas, Tengo ¿no? fobia a las palomas, sí. Y entonces creo que ahí el límite está en cada uno, ¿no? O sea, yo creo que se pueden hacer chistes de lo que sea. Ahora, tienes que hacer un chiste sobre eso. No es que vas a hablar de cualquier cosa, porque si vas a hablar de eso, tienes que asegurarte que el chiste esté bueno y que trascienda tal vez la posibilidad de indignación, ¿no? O sea, que tú digas, qué fuerte este chiste sobre este tema, pero está bueno, ¿no? En cambio, no, solo que tú sientas que solo lo hace el comediante para tocar un tema sensible con la finalidad solo de impactar. O sea, tienes que impactar pero con la risa, ¿no? Entonces, yo creo que no hay límites en ese sentido, ¿no? Que es complicado igual, ¿no? Que alguien se pueda reír, quizás, o sea, de un tema en el que todo el mundo puede indignarse en primera instancia, ¿no? Sí, sí. Una vez vi un chiste de un comediante gringo que no era conocido, pero él hacía un chiste que decía, o sea, estaba en el escenario y después de varios beats dice, voy a hacer un chiste sobre el último tiroteo escolar, ¿no? Porque en Estados Unidos eso pasa todo el tiempo, ¿no? Que entra la gente y matan a los chicos en los colegios, ¿no? Entonces él dice, voy a hacer un chiste sobre eso, y todo el mundo se queda como callado, y él dice, pero no, a ver, no estoy hablando del último, estoy hablando de hace 2. ¿Me entiendes? Y claro, y dicen eso, ¿no? Que la fórmula de la comedia es tragedia con tiempo, ¿no? Tragedia con tiempo es comedia. Y entonces, sí, pues siempre hay temas ahí sensibles, pero hay gente que logra tocarlos y pues sí, puedes hacer cosas que a muchos le pueden indignar, pero siempre puedes hacer eso. O sea, hay gente que se ofende con las cosas más tontas también. Por ejemplo. O sea, a mí, por ejemplo, las personas que más que más he sentido que se han ofendido son la gente, bueno, muchos católicos cuando hago chistes sobre catolicismo y muchas personas de Ancón, porque yo he parado y veraneé mucho en Ancón de niño y alguna vez hice alguna broma sobre Ancón y un derrame de petróleo y la gente de Ancón se indignó. Me hacían llegar mensajes, tenía unos chats donde decían, ¿cómo puede ser? Y pasaban mis videos y todos indignadísimos porque se había metido con algo que era muy importante para ellos, pero estoy golpeando el micro, que es Ancón, como si me hubiera metido con algo de su identidad, ¿no? Y es chistoso porque a mucha gente le encanta el humor negro hasta que tocan el tema que les es sensible a ellos. Claro. ¿No? Y no se dan cuenta que incluso a veces cuando uno hace bromas de humor negro, toca temas que son sensibles para uno, ¿no? Por eso los tocas. No necesariamente para molestar a los demás, ¿no? Muchas veces para ¿cómo se dice? Exorcizar las propias cosas, ¿no? Ahora, los temas que tú tocas en tu humor negro son clasismo, son racismo, o sea, son cuestiones por las cuales el monólogo que hiciste, o mejor dicho, el discurso que hiciste en el Marca, me parece que pegó, porque lo hiciste en un contexto en el que rematas diciendo, muchas de estas personas probablemente piensen así y se rían de los chistes porque piensan que estoy haciendo justamente ese humor clásico del que todos se ríen, y en realidad no. ¿Cómo fue la historia de ese llamamiento a poder dar ese discurso? A ver, lo dices tú, te aplauden, lo digo yo, me cagan a putear. Bueno, a mí una vez alguien me dijo, lo cual fue muy gracioso, me dijo, ay, claro, tú puedes hacer ese humor porque eres blanco. Y yo como, sí, por supuesto, de eso se trata el chiste. O sea, por eso lo hago. Claro. ¿No? Y ¿cómo fue? Bueno, y a mí me invitaron al Marcan por eso, ¿no? También supongo, porque de alguna manera también había una identificación de los alumnos conmigo. Y ellos fueron los que me contactaron, los alumnos. Me escribieron un mail y yo la verdad es que recibo un montón de mensajes constantemente de diferentes tipos de propuestas y cosas que muchísimos, o sea, ya uno con el tiempo va aprendiendo qué es una propuesta real y qué no, y qué vale la pena contestar y qué no, ¿no? Y entonces me escribieron esos chicos del Markham y me acuerdo que tenía el mail ahí como diciendo, ay, que voy a ir a hablar, ¿cómo voy a ir a hablar a la graduación del Markham? No se pasen, ¿me entiendes? Como queríamos invitarte, todo, dije, no, esto es una tontería. Entonces, pero un día dije, bueno, me dio como una duda, ¿no? Dije, ¿qué pasa si es algo chévere, ¿no? ¿Qué pasa si hay ahí chicos que son como era yo en el colegio, que no necesariamente me sentía
tan cómodo con muchas cosas, o que piensan, o que tienen cierta perspectiva distinta sobre la realidad que viven, ¿no? Y a todo esto, tú no eres alumno del Markham. No, yo soy el Santa María, que cuando yo estaba en el Santa María, el Markham era como un rival constante, ¿no? Y es más, el primer grupo de chicas con los que mis amigos y yo andábamos, en algún momento también competíamos con algunos chicos del Markham de la misma edad, que luego al final muchos de ellos son amigos míos hasta el día de hoy. Muchos de mis mejores amigos son de mi misma edad en el Markham, ¿no? Y eso mismo, ¿no? Me hizo pensar, claro, yo pensé, primero voy y hago a lo Ricky Gervais, el comediante que fue a los Globos de Oro, y hizo un discurso donde le saca la mierda pues, a todos los actores de Hollywood y los deja como unos ignorantes. Y está muy bueno, lo pueden ver en YouTube. Y yo dije, de repente podría hacer eso, porque él dice eso, ¿no? Tú tienes que pensar si vas a hablar para la audiencia que está ahí o para la gente que lo va a ver de afuera, ¿no? Y yo pensé, pucha, si voy y hago un roast al Markham, ¿no? Y lo grabo, podría ser chévere, pero me parecía injusto, ¿no? Porque decía, no es justo de mi parte caracterizar a todos estos chicos según el cliché que hay de lo que podría ser un alumno del Markham, ¿no? Uh-huh. Entonces, les pedí una entrevista por Zoom. Y conversé con ellos, con los que me habían escrito, y me parecieron gente muy sensata. Tenían un podcast sobre política y me pidieron el contacto de Luis Johamowitz, que yo lo había entrevistado en mi podcast hacía no mucho, porque estaban muy interesados en lo que escribía. Me parecieron chicos vivos, pues, ¿no? Entonces acepté. Bueno, estaba eso y también la posibilidad de que yo sabía que la hija de Keiko Fujimori iba al Markham y dije, no voy a hacer su promoción, ¿no? Claro, porque yo no voy a salir a hablar un discurso y que esté Keiko Fujimori ahí y no voy a decir nada. ahora tenía que saber, ¿no? Tenía que saber, o sea... Pero ahora llegamos a la parte en la que vas a la fiesta de Madeleine Osterling. Ah, sí. Continúa, por favor. Eso fue verdad. Pues una vez me pasaron la voz para ir a una fiesta de cumpleaños de Madeleine Osterling y yo recordaba, en todo caso se decía en ese momento, que Madeleine había dado dinero a las campañas de Keiko, ¿no? Era algo que se decía, no sé si sea cierto o no. Y además cuando ella postuló a la alcaldía de San Isidro, postuló por Fuerza Popular. Claro. Entonces dije, cierto vínculo puede haber ahí. Entonces, ¿qué pasa si yo voy a la fiesta y está Keiko, no? Yo me cuestionaba. Claro, qué loco, o sea, vas a comer... O sea, porque uno se puede encontrar con gente distinta en esta ciudad. Dices, yo de repente no comparto con esta persona, pero hay de todo. Pero creo que Keiko Fujimori es un ejemplo bastante extremo de lo que yo no quisiera nunca cerca de mí, ¿no? Entonces pensaba, ¿no? ¿Qué pasa si yo estoy ahí, ¿no? Y hay un cuchillito de queso de esos que no cortan, que no tienen filo, ¿no? Y decía, claro, ¿qué pasa si es como que estoy a un paso? O sea, si con un movimiento de mi cuerpo puedo cambiar el destino del Perú, ¿no? Eso es lo que yo me cuestionaba. Y bueno, la historia está en el libro, la pueden ir a leer ahí. Y en el unipersonal también, ¿no? En el show también la cuento. Pero no es la única fiesta pituca la que has ido. O sea, de hecho, has todas sido... las fiestas que he ido han sido pitucas. Has ido a fiestas bien pitucas y en una de ellas te tocó ser el organizador, el anfitrión. Ah, sí. ¿Cómo salió eso? Eso fue un desastre. Eso fue porque yo tengo una hermana que vivía en Canadá hace como 20 años. Y yo en esa época vivía con mi mamá y mi abuela y mi hermano. Pero mi hermano dormía casi siempre en la casa de su novia. Y mi mamá se iba mucho a Canadá donde mi hermana, y mi hermana había, y se quedaba, ponle 2 meses, 3 meses allá, y se llevaba a mi abuela. Entonces en esas épocas a veces yo me quedaba solo. Y me quedaba solo en la casa, y pues un poco hacía lo que quería, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento había una chica que me gustaba, y estaba, me acuerdo, chateando por Messenger. Y le digo, me he quedado solo en mi casa, o sea, como que todo el mundo se ha ido de viaje y tal. Y me dice, ay, ¿cuándo es la fiesta? ¿No? Y yo le digo, el sábado. Y ¿no? Inmediatamente, ya ella había dicho eso, entonces dije, bueno, voy a hacer una fiesta. Y empecé a invitar gente, y fue como una de esas fiestas de las películas gringas que se salen de control, literal. A lo American Pie. Igualito, o sea, como que había un montón de gente. A veces hay gente que me dice... Después de muchos años, yo una vez estuve en un cumpleaños tuyo y le digo, no era mi cumpleaños.
Mi cumpleaños era 6 meses más tarde. Y entonces en esa época habían vaciado la piscina y yo me acuerdo que a mí me parecía, no sé por qué, chévere que la gente cuando baile, bailar en la piscina, adentro de la piscina vacía. Entonces había gente ahí, a alguien se le cayó unas botellas de vidrio y se rompió y yo estaba muy borracho. La chica llegó con fiebre, se quedó con otro pata, no me dio ni bola. Y yo estaba muy ebrio y en un momento un amigo mío que es DJ, había tocado por primera vez y quería, para celebrar, decidió hacer stage diving, ¿no? Cuando te tiras y te agarra el público a la piscina está llena de gente, entonces él dijo, me tiro para que la gente me agarre. Pero no le avisó a nadie, solo se tiró. Y me cayó a mí en la espalda y yo me caí al suelo encima de esos vidrios rotos y me corté la mano. Y me acuerdo que mi hermano me llamaba, mi hermano volvió de la casa de su novia y como que entró en la mitad de la fiesta y me dijo, oye, ven. Y yo me acuerdo que le digo, espera. Y mira así, y mi mano y mi brazo estaban cubiertos de sangre, pero yo no sentía nada, porque estaba muy ebrio. Se transformó en la fiesta de Carrie, eso. Se transformó en algo así, empezaron a echar a todo el mundo, vino una tía mía que vivía, digamos, al lado y, bueno, qué sé yo, ensucié todos unos sillones de la sala de mi casa. Se salió un poco de control. Sí. Que esto habla también un poco de tu relación con el alcohol, ¿no? O sea, sí. Y de cómo tú te frenabas, o sea, de poder tomar hasta que lo descubriste y de pronto fue como que también el destape de un nuevo mundo, ¿no? Sí, es verdad. O sea, cuando mis amigos empezaban a tomar alcohol las primeras veces, yo siempre he sido muy neurótico y muy cerebral, entonces me costaba como... Yo no es como que alguien dice, oye, tengo esto nuevo, ¿alguien quiere probar? Yo, no, es como, a ver, primero pruébalo tú. A ver qué pasa, ¿no? Y después voy viendo y después ya si me gusta pues voy probando, ¿no? Pero entonces sí, me frené un poco y mi acercamiento fue un poco más planeado y me fue bien, creo, incluso. Casi todas las veces que me he acercado a alguna sustancia ha sido más o menos de la misma manera y me ha permitido, creo, formar un juicio claro sobre qué es eso, ¿no? Ya sea ayahuasca, marihuana o alguna otra sustancia. ¿No? Creo que es importante a veces cómo uno se acerca a esas cosas, ¿no? Que también tiene que ver un poco con el estigma de algunas monjas, ¿no? Que tienen ese tema de la contención, hay que tratar de frenarse. O sea, yo no estoy muy de acuerdo con el tema de la moral religiosa y que la moral religiosa quizás guíe toda tu vida. Yo creo que el ser humano tiene que llegar, ¿no? Justamente en algún momento hablábamos de lo que Kant llamaba la ética heterónoma y la ética autónoma, ¿no? La heterónoma es la ética que nosotros heredamos, el código civil, la religiosa y demás, pero la autónoma son tus propios códigos de ética que tú llegas a respetar de acuerdo a determinadas cosas. Pero en el caso religioso, y el de las monjas especialmente, porque conozco un montón de chicas que han sido formadas bajo el código de las monjas, está mucho el tema de la contención, del impulso, ¿no? De tratar de... O sea, darle un cambio abajo a los impulsos, porque esos son los que nos llevan eventualmente al desastre. Y el alcohol creo que lo que hace es eso, ¿no? Desinhibirnos. Desinhibir, es verdad. Te ayuda a liberar un poco esas barreras, ¿no? Sobre todo en ese momento de descubrimiento, ¿no? O sea, en la adolescencia, qué sé yo. Yo creo que me emborraché por primera vez a los 16 o 17. ¿Estás todavía en el colegio? Sí, estaba todavía en el colegio. Y claro, y tal vez había algunos amigos míos que lo hacían desde unos años antes y sí era bastante desmedido es el camino, porque sí me acuerdo que había un momento en donde si tú no terminabas la juerga vomitando, no te habías divertido. O sea, la gente, me acuerdo que íbamos a juerguear también a Asia, por ejemplo, y al día siguiente la gente en la playa hablaba de cuánto alcohol había tomado, cuánto había vomitado, ¿no? He terminado vomitando a tal hora, he terminado vomitando a las 6, 7 de la mañana. Ese era el indicador de éxito. Era como un indicador de éxito, ¿no? Muy adolescente, claramente. Ahora, también qué colegio en el que estaba, o sea, qué joyitas salieron de ahí. Henry Spencer, por ejemplo, que le manda Henry Spencer. De Henry Spencer a Clímaco Basombrío. Hay un largo... Pasando por Philip Butters, Saldo Mariate y Juan Luis Cipriani. Mamita, que viene ese grado de maldad. Y Luis Fernando Figari. Sí. Sí. Eso lo tomaba de tu show, ¿no? Es como que, pim, la mandé ahí. Es verdad, es una cita. Sí, literalmente. Sí. Bueno, de todo, ¿no? Es un colegio, gente, y obviamente mucha gente muy noble también, ¿no? Bueno, Henry Spencer lo hemos puesto en un grupo terrible. Sí. Saludos a Luis Carlos, sí, que se está riendo.
Eso, ¿no? Sí, bueno, es un colegio muy tradicional, ¿no? O sea, es gracioso porque a raíz del libro he terminado hablando mucho del colegio. Es una etapa que O sea, y está y muy le dedicas atrás. unas cuantas líneas al Clímaco también, ¿no? Sí, O sea, ¿cómo era él en el colegio? Tú me estabas mencionando que había un match contigo, porque los dos repiten cuarto de medio. claro, no es que fuéramos amigos, pero tampoco es que, o sea, había una familiaridad de quien conversas en la clase, ¿no? Y tenía buena onda con él. A él le llamaban Clímax en el colegio. Y, y le hacían bromas, Clímax, ¿no? Qué sé yo, le hacían y él se reía. Tipo tranquilo era. Y, y a nosotros nos jalaron el mismo año, en cuarto de media, y nos tocó en la misma clase. Y entonces yo tenía muchos amigos ahí y él no conocía, digamos, mucha gente en esa promoción. Entonces sí recuerdo el primer o segundo día como un poco en un recreo en donde ya no estaban los de nuestra otra promoción, como acercarme y como tratar de que no esté solo, ¿no? Y qué sé yo, no es que tampoco desarrollé una amistad, más amistad tenía con el hermano de la víctima y con el otro chico que también estaba ahí, que a veces lo veo todavía. Y Me lo cuando cruzo de estalla vez todo en este cuando. chongazo, ¿cómo Ujú. fue? ¿Cómo lo viviste tú especialmente? Me impactó mucho. Es la única vez, yo estaba en una fiesta y estaba tomando y me acuerdo que, ¿ha visto cuando la gente dice pasó esto y se me fue la borrachera? Ya, claro. Yo siempre he pensado que eso es un mito y creo que todavía tal vez es un mito, pero esa vez me pasó. Y o lo sentí. Tal vez me dio un golpe adrenalínico o algo tanto que es como que ya no estaba ebrio, ¿no? Ujú. Y me enteré en esta fiesta, alguien me contó, había un crimen, no, y la gente hablaba en esta fiesta, había un crimen con alguien del colegio, pero No decían quién. no decían quién. Y claro, esto era, o sea, creo que nosotros habíamos terminado el colegio ponle en diciembre y esto era en julio, agosto, no me acuerdo cuándo fue el crimen, pero Ujú. no había pasado ni siquiera un año. Y, y entonces me acuerdo que dábamos vueltas y había unos que sabían más y otros no, y la gente iba soltando la información de a pocos y salía el nombre de Clímaco, ¿no? Y los demás. Pero no entendíamos bien qué había pasado, porque era, no, que lo han encontrado así, que tiene unas pitas, pero parece que han matado a esta chica. Y era como todo demasiado intenso como para asumir lo cierto, ¿no? En el Ujú. momento, sobre todo. Entonces, sí recuerdo haberme ido a dormir. Además, es una fiesta de una familia cercana a la mía. Entonces, en la fiesta estaban también mi madre, estaban mis primas. Entonces, recuerdo haber regresado a casa con ellos. Y todos muy como intrigados por esto que había pasado, que no sabíamos. Y en ese momento, claro, había internet, pero no había redes sociales todavía como para que la información estuviese siendo comentada en tiempo real, ¿no? Ujú. Y entonces era un poco a ver qué dice mañana el periódico, qué dice mañana las noticias, ¿no? Y al día siguiente me acuerdo que vi los programas dominicales que cubrían el caso Ujú. y no podía dormir, ¿no? Estaba... ¿Te choqueó? No lo podía creer, porque era un acto de tremenda violencia y maldad, y, bueno, no sé si maldad, no sé si llamarle así, ¿no? Ya es algo tan complejo, pero que me intrigaba, ¿no? Porque en el colegio tú eres uno de muchos chicos iguales, están todos vestidos con un uniforme, los conoces desde kinder, eh, o sea, yo tengo recuerdos de Clímaco también de niño, en el Inmaculado Corazón, como de muchos otros de mi promoción, y claro, pues como cuando entiendes que esas dos figuras pueden coexistir, ¿no? Esta persona que ubicas así y que luego pasa esto y dices, ¿podría yo ser eso? ¿No? Eso es lo que me intrigaba en ese momento, ¿no? Yo decía, ¿podría tal vez yo ser alguna vez, estar tan lejos de lo que pienso de mí mismo y convertirme en alguien que hace una cosa así, ¿no? Y nada, me acuerdo que no podía dormir y los siguientes días, pues no, obviamente no, mis amigos y yo no hablábamos de otra cosa y veíamos la televisión y salía del colegio y pasaban fotos del anuario de nuestro libro y entonces veía a todos mis compañeros en la televisión. Fuerte, ¿no? Era muy fuerte, sí. Y además totalmente a la deriva, ¿no? Porque el colegio no se comunicó con los exalumnos de la promoción, por lo menos conmigo, mis amigos y con la gente que yo he consultado, nadie nunca oyó nada o sea, no recibimos una contención como de acuerdo a la intensidad de lo que había pasado, ¿no? Ni siquiera
conversemos. Máximo hacen una misa, ¿no? Fácil. No sé, ¿me entiendes? Pero, sí, claro. Pero, claro, yo sentía como, wow, ¿no? O sea, qué sé yo. Sí, fue muy duro, fue muy duro. Bueno, claramente, pues para la familia mucho peor, ¿no? O sea, que para los del colegio, ¿no? Pero lo vivimos así. Y bueno, y había gente que yo conozco mucho más cercana incluso a Clímaco, que sí habían sido amigos de Clímaco, que Clímaco y otras personas, el hermano y la chica sí habían pertenecido a sus grupos, ¿no? Ese no era mi caso, y para ellos también fue muy duro. Luego, más adelante, he podido conversar con algunos de ellos al respecto. Qué fuerte, ¿no? O sea, porque uno no sabe, eventualmente, uno estudia con un grupo de personas, lo ves crecer, desarrollarse, por ahí ves que a uno le interesa uno, otra cosa, pero los caminos por los cuales te lleva la vida son todos diferentes, ¿no? Hay una escena, o sea, en la que tú entras al colegio, te sientes medio perdido y de pronto, como tú eres uno de los más altos, ¡boom!, te clavan un bife en el estómago y sientes lo que por primera vez significa quedarse sin aire, sí, ¿no? Sí. Y claro, de pronto, no siempre es así, pero a veces uno se vuelve amigo de alguna de estas personas, sí, o por lo menos cercano, ¿no? Bueno, ese que me pegó a mí es uno de mis mejores amigos hasta hoy. El sábado estuve con él y me decía, yo no me acuerdo. Y yo, claro, porque a ti no te pegaron el puñetazo. Le digo, tú le debes haber pegado a un montón de gente. Pero yo sí me acuerdo porque me quedé sin aire, ¿no? Eso me ha pasado pocas veces en mi vida, creo. Eso que te golpeas el estómago de una manera que el aire se expulsa, ¿no? De ti. Y fue una sensación agónica, ¿no? Y sí, el que me pegó ese puñetazo es uno de mis mejores amigos del día de hoy, ¿no? Yo no le guardé nunca ningún resentimiento. Éramos niños, además nos agarramos a golpes todo el tiempo. Pero mi reflexión ahí era que yo entraba al colegio y me sentía rodeado de todas estas cantidades de niños que parecían conocerse, jugaban y corrían. Y yo me sentía solo y decía, como en las cárceles, ¿no? Siempre hay ese mito de cuando dicen, cuando te meten a la cárcel buscas al más grandazo para pegarle y te ganas el respeto de los demás. Y ahí yo me di cuenta que yo era el más grande, porque él me pegó a mí. No, vino y me pegó un puñetazo a mí. También formaste un equipo de fútbol. Sí. Formé un equipo de fútbol que se llamaba Les Miserables, en honor a la obra de Víctor Hugo. Ahora, el paso por el torneo fue miserable también. Sí, pero fue memorable también. Jugamos solamente 2 partidos, pero uno de ellos fue memorable para mucha gente, o sea, y porque le ganamos a un equipo que tenía pretensiones, y nosotros éramos un equipo de broma. Nosotros éramos como, no sé si se acuerdan en esta serie de Los Años Maravillosos, hay un momento que Kevin Arnold juega fútbol con un equipo que es toda una serie de desadaptados. Nosotros lo hicimos a propósito. A mí me encantaba el fútbol, me encanta hasta hoy, y me gustaba jugar, pero no era bueno. Entonces, y me molestaba mucho que cuando jugaba fútbol, pasaba que cuando, no sé si te pasó a ti, no sé si tú eres fan del fútbol, pero cuando los hombres van jugando fútbol y van creciendo, llega un momento en donde las pichangas se hacen muy competitivas. Sí. Y hay personas que desfogan, pues, no sé, otras cosas ahí. Y entonces a mí me parecía lo caso que, claro, tú te fallabas un gol y venía un tipo y te gritaba, ¿por qué lo has fallado? Y es como que tú, ¿qué cosa crees que yo no quiero meter gol? ¿No? O sea, te lo he fallado porque soy malo. Estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿no? Claro. Y estamos en el recreo del colegio, entonces es como, no es tan importante, ¿no? Pero esas pichangas son a muerte, ¿no? Es la final de la Champions. Sí, eran. Entonces y a mí me molestaba que yo sentía que, claro, yo veía el fútbol en la vida real, y el fútbol en la vida real, que yo veía el fútbol peruano, era mediocre. Entonces decía, ¿por qué a mí me exigen ser bueno, y sobre todo si lo que yo estoy tratando de emular es pura mediocridad, ¿no? Entonces yo formé con intención, y con un amigo mío dijimos, vamos a formar el equipo, el peor equipo del mundo, y vamos a jugar con ese equipo, y formamos Los Miserables. Y fue bravazo, Los Miserables. Al final, por ejemplo, en ese anuario que exhibían tras el crimen de Clímaco, el único equipo que era mencionado como, cuando hablaban de los campeonatos de fútbol, el único equipo que era mencionado con un nombre propio eran Los Miserables, ¿no? Entonces era gente que tú decías, mira, todos los que han ganado campeonatos y se han peleado muerte, pero al final el único que tenía las tribunas llenas a la hora que jugaba eran Los Miserables. Metíamos gol y se metía la gente a la cancha. ¡Qué loco! Sí, ¡Qué loco! Increíble. Hay derrotas que significan grandes victorias, ¿no? De hecho, mi equipo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima es el único que es recordado, porque fue el más goleado de la historia. De verdad, nos llamamos Colca Juniors. ¿Ah, sí? Y lo hicimos en honor a
La gente se mata de risa, pero lo hicimos en honor a lo que había pasado pues con Ciro Castillo. Ya sabía que ibas a decir eso, dije, a Ciro te dije, pero dije, No. si no es eso no te quiero quemar. No, sí. Sí, a Ciro. Es más, queríamos nombrar como madrina. O sea, era un homenaje a Ciro. Sí, un homenaje póstumo. Sí. Pero, o sea, yo lo que quería hacer, mi intención era tratar de demostrar a forma de protesta, porque todos eran alumnos de periodismo, escritores, editores, o sea, todos con anteojos, o sea, hasta las patas. Claro. Y nos tocaban, pues, o sea, los equipos más fuertes. Entonces yo dije, a manera de protesta contra esta ola de opresión de los medios, vamos a hacer así. Y quiero convocar a Rosario Ponce para que sea la madrina del equipo. Alguien, no voy a decir quién, me pasó el teléfono y ya sabes por dónde me mandó, ¿no? Ah, sí, la contactaste. Y la puse en el micrófono y todo el mundo se mató de risa, ¿no? Luego dije, es un acto de crueldad tremendo, ¿no? Pero sí, perdimos 32-0. Wow. El partido. Pero fue... Pero rieron hasta el final. Claro, y este es el dato curioso. El premio nos lo dieron al premio Fair Play. Porque, sí, claro, ganamos un six-pack de chela. Y claro, el goleador que tenía que sobrepasar al siguiente tenía que meter 15 goles para pasar al que estaba arriba. Y metió 17. Wow. Entonces, nos han corrido por toda la avenida Constructores para pegarnos y nosotros con la caja de chela, bueno, con el zip-pack ahí alzándolo como si fuese el trofeo. Nunca me sentí tan cómodo del Ñupi, ¿no? Pero fantástico. Ese es un triunfo. Sí. Eso vale más, es un recuerdo que vale más que un título. Sí, totalmente. De esos campeonatos. Ya escribiste, has estudiado cine en Cuba, eso también me pareció... Llevé cursos de guión cinematográfico en Cuba, sí, y después he llevado algunos otros también. ¿Te gustaría hacer cine en algún momento? Sí, me gustaría, sí. Quisiera... o sea, tengo algunos proyectos de guión que he avanzado, luego algunos que he dejado a medias, he hecho algunos proyectos de serie, algunos hace tiempo los he llegado a postular con otra gente a premios y cosas, ¿no? Y me gustaría retomar eso, ¿no? Es una de las ideas que tengo ahora para, ya que está el libro y ya un poco lo de los shows va un poco en su ritmo, quiero dedicarle el tiempo de escritura a hacer sketches y cine, ¿no? O sea, quiero empezar ya a ir más por el camino audiovisual, que creo que es lo que corresponde. Ojo Tondero, la versión pituca de Asumare podría ser acá. Demasiado pituco, podría ser, ¿no? Sí. Podría funcionar. ¿Pero no lo harías con Tondero o lo harías independientemente? Lo haría independientemente. O sea, bueno, no sé, el que quiera poner plata que ponga, pero digamos que no necesariamente creo que mi estilo de humor se alinearía con los productos que he visto de Tondero en el último tiempo. Me gustaría ser un poco más oscuro. Hay una película que va a salir que yo le he visto que me gusta mucho, que es de Gonzalo Ladines, que se llama Muerto de Risa, que es sobre un comediante. Y yo me siento un poco más cercano a ese lenguaje, que si bien es de comedia, o sea, yo siento que las productoras grandes aquí pues tienen que apostar por un público bien masivo. Y a mí me gustaría también conseguir un público masivo, pero no necesariamente apostando a lo que ya tal vez siento que le gusta, sino no sé, pues a ver si con algo distinto, nuevo, se enganchan, ¿no? Ladines, por ejemplo, que también hizo como en el cine. Hizo los cinéfilos también. Hizo los cinéfilos, claro. Que son los sketches que tú mencionas también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Él es amigo mío también, ahora vive en Barcelona. Y me gusta su manera de trabajar. Entonces, no sé, ese es un código de comedia con el que me identifico un poco más. Ahora, tú dices llegar a un público más masivo de lo que viste en el último unipersonal, donde estaba toda la sala llena. ¿Qué seguiría después de eso? Bueno, siempre se pueden llenar más salas. Qué sé yo, no lo sé. Ponte, cuando estuve en Madrid, yo vivo ahí, pero cuando estaba en febrero por ahí, fue Hablando Huevadas a Madrid, que son amigos míos, y yo abrí sus shows, y yo he hecho shows en Madrid y me ha ido muy bien, pero Hablando Huevadas anunció un show, anunció que llegaba y agotó 3 teatros en una madrugada de ventas. 3 teatros. Y sí, y yo tuve el placer de abrir esos shows haciendo stand-up también. Y claro, ahí tienes un público que no necesariamente es fan del stand-up, ¿no? Lo cual para mí, por otro lado, es un poco más, o sea, yo voy un poco más a eso. Pero ellos, por ejemplo, son muy masivos, o sea, los conoce gente que no necesariamente era fan de la comedia antes, o que ve comediantes, o que ve stand-up, igual, ¿no? Entonces, creo que esos son los números que se necesitan para que una película sea rentable, ¿no? A eso me refiero con masividad. O sea, a mí me gustaría hacer una comedia y que se ría todo el Perú, ¿no?
pero que a mí me guste también, ¿no? ¿El stand-up todavía no es tan rentable o ya lo es? No, sí es rentable. O sea, bueno, depende de cómo manejes tu carrera, pues, ¿no? Pero bueno, yo tengo varios buenos amigos y buenos comediantes que viven del stand-up, ¿no? Bueno, esperemos que vayan ustedes a leer demasiado Pituco. Yo de verdad he podido entender más todavía. O sea, cuando uno conoce el chiste, se ríe. Cuando conoces el detrás del chiste, lo entiendes y te ríes más. Así que yo creo que es una muy buena alternativa. Gracias por venir, gracias a ti, hermano. Jaime. Esto lo vamos a presentar en la Feria del Libro. El día 29. Sí, el día 29. No sé si va a salir el podcast antes de la presentación. Vamos a hacer el intento. Sí, sale el 28, o sea, el viernes estamos. Así que mañana sería, ¿no? Según nuestras representaciones digitales aquí presentes. Voy a estar en la Feria del Libro con Alex Huerta y con Job Mancilla, presentándolo en la Sala Blanca Varela. Equipazo, ¿ah? Job y sí, Alex, sí. tremendo también. Sí, han estado también en un programa antes. Vi que estuvieron juntos aquí. O sea, fue un fenómeno. O sí, sea, no chévere. sabes la cantidad de risas, pero también de aprendizajes, ¿no? Porque creo que entre los dos se complementaban bastante bien. Mira, yo tomé la decisión de invitarlos a los dos y luego vi que los habías tenido juntos. Y dije, mira, qué buena idea. Claro, porque Job fue también parte de los panelistas que presentaron El Chongo Peruano. Claro. Es el libro de Alex, ¿no? Claro. Dicho sea de sí, paso, la y que luego pasamos sacó bien. otro que se llama Feliz Seré. Yo leí El Chongo Peruano y me encantó y estuve Alex 2 veces en mi podcast conversando sobre humor y la verdad es que siempre conversamos también. Es un tipazo. Un saludo a Alex Huerta y un saludo a toda la audiencia que nos está viendo en este momento. ¡Feliz 28! Qué mejor manera de celebrar las fiestas patrias que viendo esa entrevista, comentando, dándole like, pero sobre todo reflexionando de qué nos reímos, ¿no? Creo que eso es lo importante. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.